Hola, seguimos leyendo El hombre que no podía mentir, capítulo 1. Nuestros vecinos, los Belgrano. Cuando era niña me gustaba mucho visitar a nuestros vecinos, los Belgrano. Era una fiesta cuando mi amiga Juana me invitaba a comer con ellos. Los postres que hacía su mamá, doña María Josefa, con ayuda de las 4 negras que trabajaban en la cocina, eran deliciosos, especialmente la mazamorra. Algunas comidas me parecían rarísimas. Por ejemplo, hacían mucho unos fideos largos y finitos a los que llamaban tallarines, para darle el gusto al papá de Juana y de Manuel, que era italiano. En mi casa los tallarines no existían, siempre comíamos cocido. Todos los días la misma carne hervida con papas y zapallo, bastante aburrida. A lo sumo locro, como gran variante. Había poquísimos italianos en Buenos Aires. Yo conocí solamente a don Belgrano y a su primo Castelli, el padre de Juan José, tan amigo de Manuel. La casa de la calle de Santo Domingo, donde nació mi querido amigo, es muy grande y no es para menos. Llegaron a ser 16 hermanos, aunque 3 se murieron de chiquitos. Con tantos niños, por supuesto necesitaba gente de servicio. Era una casa alegre, siempre llena de risas, de juegos y de bochinche. En solo 10 años las costumbres cambiaron mucho. Estábamos todavía en la época de la colonia. En aquel momento a todos nos ponían muchos nombres. Yo tengo tantos que ni vale la pena mencionarlos. El nombre completo de mi amigo era Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Los Belgrano eran muy religiosos y lo que aprendió Manuel en la infancia nunca lo olvidó. Si hasta pidió que lo enterraran con el hábito de los dominicos. No es raro que Domingo, uno de sus hermanos más queridos, haya decidido ser sacerdote. Me acuerdo de un caballo de palo que le encantaba cabalgar a Manu. Había 2 en la casa, que iban pasando de los hermanos mayores a los menores. Manuel era el sexto, los juguetes ya le tocaban bastante despintados. Los más chicos siempre se estaban peleando por los benditos caballitos. Ni que hablar de lo que era eso cuando venían a jugar sus primos, los Castelli. Me parece que lo veo a Manuel montado en su caballito mientras otros niños menos afortunados o menos decididos se conformaban con las escobas o con una rama cualquiera. Jugaban a pelearse como todos los varones. Se dividían en ejércitos y se acometían con cañas que hacían de lanzas. Basta ya, niños, gritaba a veces la madre cuando la contienda se volvía demasiado violenta. ¿Qué se van a meter los palos esos en un ojo? Doña Josefa era una mujer inteligente y culta, de carácter fuerte, que se las componía muy bien para manejar esa casa enorme llena de gente. Fue bueno para la familia poder contar con su sensatez y su capacidad unos años después cuando su marido estuvo preso. Una vez, jugando el gallito ciego, uno de los pocos juegos que compartíamos niños y varones, Manu me atrapó con los ojos vendados. Soy Trini, le dije en voz muy bajita para ayudarlo. Es Lupe, dijo él en voz alta, y no le importó perder con tal de no hacer trampa. Así era Manu. Los Belgrano eran muy ricos. Don Domingo Belgrano era comerciante, como mi padre y como todos los hombres de la ciudad que tenían algún dinero, salvo la corte del virrey y los funcionarios de la corona, claro, pero esos eran todos nacidos en España. Compraba las mercaderías europeas que los barcos traían a Buenos Aires y las vendía en el resto del país. Telas, vestidos, cuchillos, vajillas, zapatos. Es que aquí no se hacía nada. Todo se traía de afuera. Y eso todavía no cambió. Don Domingo a veces también compraba y vendía esclavos negros, algo que a Manu siempre le pareció mal, desde que tuvo edad para opinar. Por supuesto jamás se lo hubiera dicho a su padre, al que respetaba muchísimo, pero varios años después escribió sobre el horroroso comercio de negros. Con estas mismas palabras lo llamó. Yo pienso que quizás se atrevió porque su padre ya no estaba. Como los otros varones de la familia, Manuel aprendió a leer y escribir en la escuela de Dios, que quedaba en el convento de los dominicos. Tenía 14 años cuando lo mandaron a estudiar al Real Colegio de San Carlos. Esos eran los momentos en que me hubiera gustado ser varón. Yo quería tanto estudiar. Al menos tengo que agradecer que mi familia no era tan anticuada como otras.
Había padres que no permitían que sus hijas aprendieran a leer y escribir para que no se escribieran con hombres. De todos modos, a los 14, mi buen amigo Manu me parecía un chiquilín. A pesar de ser menor, yo ya era una mujer formada y estaba a punto de casarme. De hecho, ya estaba casada con mi querido Esteban y esperando mi primer bebé cuando Manu vino a casa a despedirse. Se iba a España, a estudiar en la Universidad de Salamanca. Ah, esos viajes tan largos al otro lado del mundo. Era carísimo mantenerlo allí, pero los Belgrano consideraban que Manuel y su hermano Francisco eran los más capaces para el estudio. Valía la pena el esfuerzo. La madre soñaba con tener a un abogado y quizás un doctor en leyes en la familia. El padre era más práctico. Pensaba que podrían estudiar comercio y hasta traerse mercaderías para vender. Quién sabe cuándo volverían los muchachos, o si finalmente se quedarían en España. Pero aunque fuera así, en la época de la colonia era importantísimo para una familia destacada, como los Belgrano, tener a alguien instruido y capaz cerca de la corte del rey de España para ayudarlos con trámites y autorizaciones. ¿Cómo cambió todo en tan poco tiempo, desde aquellos gloriosos días de mayo? Manuel estaba entusiasmado con todo lo que veía en España. Nos mandaba unas cartas muy alegres en las que siempre preguntaba por sus hermanitos menores, Juana, Miguel, Agustín, Joaquín. Madrid lo deslumbró. Era una gran ciudad europea para alguien que venía de Buenos Aires. En esa época su máxima ambición era llegar a ser embajador del rey de España. Casi no lo puedo creer. La patria de los hombres es el mundo habitado, nos escribía. Pensar que tan poco tiempo después la palabra patria iba a tener un sentido completamente diferente para él. En Salamanca se hizo muchos amigos, y aunque no nos contaba detalles, todos nos imaginábamos las diversiones de los jóvenes estudiantes. Era lógico que se relacionara sobre todo con americanos. En sus cartas mencionaba con gran afecto a un joven del Alto Perú llamado Pío Tristán, que tendrá su triste lugar en estas memorias. Siempre le escribía sobre su amigo Pío a su hermanita Juana, que lo quería muchísimo. Entretanto, mi primera niñita había muerto, no había logrado pasar su primer invierno, como sucede con tantos bebés. La pequeña Juana venía mucho a casa y conversar con ella me hacía de consuelo. ¿Hubo carta de Manuel?, le preguntaba yo para cambiar de tema. Sí, me contestaba Juana, por fortuna a mi hermano le gusta muchísimo escribir. Estoy un poco preocupada porque veo que no estudia lo que debería. Dice que nada le interesa tanto como los idiomas modernos y la economía política. ¿Qué será eso? ¿Y latín? Los abogados tienen que saber mucho latín. El latín y el griego no le gustan, aprende lo mínimo indispensable. En cambio parece que ya habla inglés, francés y portugués a la perfección. De italiano, claro, toda la familia Belgrano sabe un poco, gracias a nuestro padre. No sé si contarles, queridos nietos, lo que pasó entonces, mientras Manu estaba en España. Pero sí, esta debe ser una relación verdadera. Para que ustedes me crean lo bueno, tengo que contar también lo malo. Y es que don Domingo Belgrano, el padre de Juana y de Manuel, y de los otros 11 hermanos, fue encarcelado, acusado de haber hecho negocios poco claros con un amigo que era administrador de la aduana. No solo se lo llevaron preso, sino que le secuestraron todos los bienes. Fue horrible, duró años. Y tuvo que cambiar el virrey para que por fin se absolviera al pobre Domingo de culpa y cargo. Allí se vio el temple de doña Josefa, que no solo sabía hacer rica mazamorra, sino que se hizo cargo de la situación y luchó en defensa de su marido y de sus hijos. Me imagino lo que habrá sufrido Manu en España, lejos de su familia en un momento como ese. Algo se leía en sus cartas, a pesar de que él fue siempre muy medido y controlado en cuanto a mostrar sus sentimientos. Dedicó todo su esfuerzo a hacer gestiones en la corte del rey para conseguir la libertad de su padre y la devolución de sus bienes. Un día llegó Juanita entristecida diciendo que su madre estaba sufriendo mucho por una noticia de Manuel. ¿Pero qué puede haber preocupado tanto a doña Josefa? Es que Manu decidió que no quiere de ninguna manera estudiar para doctor en leyes. Dice que le parece una patarata.
No sé de dónde sacó esa palabra tan rara. Una patarata y un gasto inútil. Nos escribe que está aprendiendo todo lo que se necesita para ser abogado gracias a la pasantía que está haciendo en Madrid. ¿Pero a tu madre le hacía tanta ilusión tener un hijo doctor? Él está convencido de que aprenderse más sutilezas de los romanos, que así dice en su carta, es una pura pérdida de tiempo. Al padre no le pareció mal la decisión, pero a doña Josefa le costó muchísimo acostumbrarse a la idea. Patarata, decía indignada delante de sus hijos, dice que ser doctor le parece una patarata. Una patarata, repetía, y cuando estaba así, la mazamorra ya no le salía tan rica como siempre. Habría estado tan orgullosa de su Manuel si hubiera podido verlo unos años después.